Estamos en un momento clave para Bitcoin, para las entidades financieras. Realmente es un momento clave porque podríamos estar en el inicio de una crisis que con un origen diferente se empieza a parecer bastante a la que vivimos en el 2007-2008. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en las bolsas hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los mercados, en las bolsas, cuando nos enfrentamos a una recesión, y vamos a analizar qué es lo que está pasando con Bitcoin y con la mayoría de las cripto. Y lo primero de todo que vamos a hacer, pues es hablar de lo que ha ocurrido hoy en Europa, y es que los bancos lo han pasado especialmente mal. Lo ha pasado muy mal Deutsche Bank, que se ha dejado en la sesión de hoy más de un 8%. Lo ha pasado también muy mal UBS, lo ha pasado también muy mal aquí en España Banco Sabadell. Ahora mismo la tormenta está en el sector bancario y el riesgo de contagio de lo que hemos visto que ha pasado con algunas entidades en Estados Unidos, lo que ha pasado con Credit Suisse aquí, que en Credit Suisse ya llovía sobre mojado, pues no podemos asegurar a día de hoy que no pueda extenderse en las próximas semanas a otros bancos, y que los gobiernos, en este caso el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, tenga que poner en marcha otra batería de medidas para evitar el colapso de otras entidades financieras. Y las bolsas hoy pues se han comportado en Europa realmente mal. La alemana se ha dejado un 1,66, la inglesa se ha dejado un 1,26, el CAC 40 se ha dejado un 1,74, el Eurostock un 1,82 y el IBEX 35 un 1,98. Y en Estados Unidos, aunque las bolsas han estado en número rojo buena parte de la sesión, en este momento que ya estamos relativamente cerca del cierre, el Dow Jones sube un 0,28, el Standard & Poor's sube un 0,52 y el Nasdaq sube un 0,24. Las materias primas, la onza de oro 1981, la plata 23,27, el barril de petróleo $75, el Brent, el Texas 69,33 y el gas natural en 2,19. Y lo decía en el episodio de ayer, lo vuelvo a decir, vamos a ver cuándo podemos ver precios en las estaciones de servicio que estén relacionados con los precios en origen, porque cuando suben automáticamente en muy pocos días vemos esa subida reflejada en los precios finales, pero los precios están lejísimos de los máximos y estamos viendo y soportando en las estaciones de servicio precios muy cerca de los máximos que vimos hace unos meses, justificados por los máximos en origen, que nada tiene que ver con los precios que ya estamos viendo aquí desde hace muchísimas semanas. Y como decía, oye, ¿qué pasa o qué puede pasar si nos vamos a una recesión? Pues para eso nos vamos a apoyar en lo que ha pasado en los últimos 70 o 50 años, depende de lo que analicemos. En este caso vamos a empezar analizando los últimos 70 años, y este gráfico es el Standard & Poor's. Os tenéis que fijar en dos cosas. Por un lado, esta línea aquí, que es la diferencia o el diferencial entre el bono americano a 2 y 10 años. Cuando se ha encendido en rojo es cuando ese diferencial, cuando se ha invertido la curva de tipo. Como lo que está pasando ahora. Está en la curva de tipo y ahí se está pagando más por el bono a 2 años que por el bono a 10 años, que es algo que podríamos decir que es contra natura. Cuando tú inviertes a mayor plazo, mayor riesgo, y en teoría, como tienes más riesgo, te deberían de pagar más. Bueno, pues eso está invertido en el caso del bono americano, está invertido desde julio del 2022. Ya sabéis que la teoría económica nos dice que cuando se produce la inversión de la curva de tipo, habitualmente después, entre 6 y 18 meses después, tenemos una recesión en la economía que corresponde. En este caso estamos hablando de la economía norteamericana. Bien, volvamos a este gráfico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que cuando el gráfico se ha encendido en rojo, veis aquí, después habitualmente hemos tenido una recesión. Lo hemos tenido aquí, recesión que viene de color, aquí de color gris. Esta barra de color gris. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora estamos con una gran inversión de la curva de tipos. Así que previsiblemente estamos abocados a una recesión, porque en la mayoría de las ocasiones la teoría
no ha fallado. Y ahora, dicho eso, ¿qué ha pasado habitualmente en las recesiones con el Standard & Poor's? Bueno, pues lo vamos a ver aquí. Y este es el gráfico, como veis. Tenemos diferentes rendimientos en función de estas 11 recesiones que estamos analizando y podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera es que la mayoría de las recesiones formalmente, ya sabéis que le llamamos recesión o el estándar de una recesión, se dice que al menos 2 trimestres el Producto Interior Bruto tiene que tener de crecimiento. Bueno, pues formalmente las recesiones, la mayoría han durado menos de un año. De hecho, solo 3 de estas 11 recesiones desde el 1950 han durado más de un año. Luego también, ¿qué hay que decir? Pues que la mayoría de las recesiones vienen acompañadas por caídas en las bolsas. Pero también hay que decir una cosa que ahora la vamos a analizar, es que las bolsas caen durante la recesión, pero la realidad es que ahora lo veremos con el porcentaje. Cuando la recesión está terminando, prácticamente veremos como la bolsa, en este caso el Standard & Poor's, prácticamente ha recuperado todo lo que ha perdido durante la recesión. Y de todo este gráfico, todas estas recesiones que estáis viendo aquí, hay 2 que nos tienen que llamar especialmente la atención. Y una no es no es positivo, no es nada halagüeño, ¿no? La primera es esta del 2008, que es la crisis financiera bancaria. Por eso digo que no es especialmente halagüeña. ¿Por qué? Porque fue la más profunda de todas. El Standard & Poor's tocó fondo dejándose un 54% desde que empezó la recesión. Quedaos con eso. Un 54% desde que empezó la recesión. Y además, como veis aquí, fue la más larga de todas. Duró 546 días. La otra típica es esta que veis aquí al principio de rojo, la de 2020. Es la que cayó con más fuerza el mercado cuando se inicia la recesión, pero también en la más corta de estas 11 recesiones desde 1950. Formalmente duró solo 60 días. Y en este gráfico, antes de pasar al siguiente, ¿con qué nos tenemos que quedar también? Es que el promedio de todas estas recesiones ha durado 312 días. Y que, como os decía antes, desde que empieza la recesión hasta que termina, de promedio, el índice, el Standard & Poor's, solo ha perdido el 1%. Lleva a la práctica, ¿eso qué significa? Imaginaos que tuviésemos invertido el índice tal cual, lo estuviésemos replicando. Empieza la recesión, no vendemos. Termina la recesión formalmente, vendemos ahí. Bueno, pues de media, estas 11 recesiones, habríamos perdido el 1% de la cartera. Estamos diciendo si esperamos desde el principio hasta el final. Pero ahora vamos a mirar el fondo, el medio del fondo. ¿Cuántos días de media estas 11 recesiones han tardado en hacer el fondo? En que el índice llegue abajo del todo. De media 169 días y en promedio un 21%. Aunque recordemos que la peor de todas, el 2008, que se dejó el Standard & Poor's un 54%. Vale, y ahora para terminar, ¿qué ha pasado al año siguiente de terminar la recesión? Cuando formalmente se da por terminada la recesión. Bueno, pues esto lo vamos a ver con este gráfico que tenéis aquí. Y mirad, ¿qué es lo que nos llama la atención en este gráfico? Que a excepción del 2001, siempre, en todos los años, el año siguiente a darse por terminada la recesión, el rendimiento del Standard & Poor's ha sido positivo. Y en concreto os digo que la media de todos estos años, incluyendo el año malo que fue el del 2001, ha sido en positivo del 15,5%. Esto es lo que nos dice la historia, mirando 70, 50 años hacia atrás. ¿Qué es lo que ha pasado en el Standard & Poor's desde ahora? Ojo, que no hemos entrado en recesión. Que desde final del 2021 hasta el mínimo de octubre del 2022, desde máximo, el Standard & Poor's se ha dejado ya un 27,72%, más que la media de las últimas 11 recesiones de los últimos 70 años. Un 27%, recordad que la media era el 21%, y que la recesión en teoría no ha terminado. Las preguntas que tenemos, no tenemos respuesta, a mí me gustaría escuchar vuestras opiniones. La curva de tipo está claramente invertida. La historia nos dice, como acabamos de ver, que cuando el testigo se enciende en rojo, que es esto de aquí, desde julio de 2022,
En este gráfico, si lo llevase hasta aquí, esto estaría en rojo todo. Cuando esto se enciende rojo, después tenemos una recesión. La primera pregunta que yo os hago, ¿estamos abocados a una recesión? La mayoría de los analistas nos dicen sí. La siguiente pregunta, ¿va a ser una recesión leve? ¿Va a ser lo que a Powell le preguntaban en la rueda de prensa? ¿Vamos a tener un aterrizaje suave o no? ¿O vamos a tener un aterrizaje salvaje? Pues no lo sabemos, no tenemos respuesta para esa pregunta. En la medida que el aterrizaje sea suave, pues quizá no vamos a ver correcciones significativas en las bolsas. Si el aterrizaje es salvaje, pues probablemente veamos a las bolsas caer más, porque hemos visto que la historia nos dice que cuando hay una recesión, las bolsas caen. ¿Cuánto desde que se inicia la recesión? De media, Standard & Poor's un 21%, aunque cuando termina la recesión, de media solo se ha perdido desde el principio hasta el final, el que aguanta como un campeón, un 1%. No tenemos respuesta para esas preguntas, pero esto es lo que nos dice la historia, ¿ok? Venga, pues Jero, contestada queda la pregunta. Y vamos a ver qué es lo que opina el mercado sobre la próxima reunión de la Reserva Federal, el día 3 de mayo del 2023. Ahora mismo el mercado, el 87%, piensa que la Reserva Federal no va a tocar los tipos de interés, no los va a subir, y el 12% piensa que lo subirán 25 puntos básicos. El índice dólar lo tenemos en 103,07, el mínimo de la semana está en 101,91, el movimiento de las últimas horas pues ha ganado fuerza el dólar. El Bitcoin lo tenemos ahora mismo en 27.872, el máximo del día ha estado en 29.380, el mínimo en 27.460. Y las cripto, pues la mayoría, como veis, con números rojos en estas últimas 24 horas, algunas lo están llevando peor que otras. XRP se deja casi un 5%, empecemos por Bitcoin un 1,17, Ethereum un 3,49, hemos dicho de XRP casi un 5, Solana se deja un 6,25, Polkadot un 4,31, Cosmos se deja más de un 4% y Uniswap se deja un 5,53. Pues vamos a terminar por aquí el episodio de hoy. Además de todo esto que está pasando en la banca, pues el regulador americano ha iniciado una guerra sin cuartel contra todo lo que tiene que ver con la cripto. Va a denunciar a Coinbase, a pesar de que lo autorizó hace relativamente poco como una empresa cotizada, sabiendo perfectamente todo lo que iba a hacer. Ya sabéis que también va contra Binance, que inició el proceso contra Paxos, que también prohibió el staking en Kraken, que va podríamos decir, contra absolutamente todo. Hay rumores que dicen que va a perder el juicio contra XRP, que también van a perder la causa que Grayscale tiene abierta contra la SEC por no autorizar el ETF de contado de Bitcoin. Y también no perdamos de vista que quizás el dólar digital está a la vuelta de la esquina y hay muchos intereses en juego. Lo que sí lo van a tener muy complicado es tirar a Bitcoin. Lo van a tener muy muy complicado. Y la pregunta que dejo en el aire, hoy es un día de pregunta, es: ¿tendrá el ex CTO de Coinbase razón y todo el tema de los bancos se va a poner mucho más complicado en los próximos meses, hasta el punto de que buena parte del mercado pierda la confianza en el sistema bancario y se refugie en Bitcoin? Y podríamos ver a Bitcoin subir como un cohete y verlo en $1 millón antes del 17 de junio. Ya sabéis que yo digo que hay una probabilidad del 99,9% de que eso no ocurra. Pero uno ya ha visto tantas cosas en esta vida que no puede dar nada por cerrado al 100%. Así que dejemos todavía ese 0,01% de probabilidad y esperemos qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Os deseo a todos un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Chao.